Muchas gracias por estar acá. Quisiera, como para abrir la conversación, preguntarles quiénes están siendo en este momento respecto a sus experiencias con el trabajo en las comunidades, con estas experiencias comunitarias, a qué se dedican, en qué están interesados en este momento, con quiénes se están involucrando brevemente. Entonces, quien quiera comenzar. Y todos levantan la ceja así de... A ver, ¿a quién le pasamos la pelotita? Disparejo. Sí, bueno, ya se aventó el volado y perdí. Yo soy Román Salazar González, de formación... Bueno, ya quedó muy atrás eso, pero de formación biólogo. A mí me interesa mucho el trabajo comunitario, es una de las cosas que me apasionan. Lo vengo haciendo pues desde hace ya varios años, de manera pues tal vez al principio un poco inconsciente de que estaba haciéndolo. Hace unos años, hace 3 lustros tal vez no se llamaba así, o yo desconocía el término. Y pues lo sigo haciendo, después de todo este tiempo lo sigo haciendo. ¿Con quién me relaciono? Me relaciono en la actualidad con algunas comunidades en el estado de Sonora, algunas comunidades en el estado de Veracruz, otras tantas en el estado de Durango y algunas en el istmo de Tehuantepec en Oaxaca. Y no de forma, digamos, como patronal o porque trabajo yo de esto, pero también me relaciono con algunas comunidades en el Estado de México, con algunas comunidades ñañús. Algunas de ellas son comunidades indígenas, bueno, de pueblos originarios, comunidades zapotecas, y otras son comunidades mestizas, ¿no? Comunidades de norteños, comunidades de población mezclada. Y en el estado de Veracruz también mezclados, y también pues algunas comunidades afrodescendientes y otras de origen totonaco y de origen también ñañú y otras de origen náhuatl, ¿no? Esas son las comunidades con las que me relaciono en la actualidad. Gracias. ¿A quién le cayó ahora? Muy bien, yo soy Alan Ríos. Qué bueno encontrarnos en este espacio. Digamos que en entorno comunitario yo me puedo poner desde varias sillas, varios sombreros, tanto como la parte de gestión, también parto de ahí de ciencias biológicas. Ahorita ya estoy metiéndome más en ciencias sociales, pero pues me ha tocado colaborar con algunas comunidades en algunos estados, particularmente en Oaxaca he tenido mayor actividad. Y bueno, como decía, la parte de gestión ambiental requiere como incluir a la comunidad, ¿no? Cuando de hecho es un poco aislado, ¿no? Ahorita platicamos de eso, pero otra postura en la cual me gustaría ponerme ahorita sería desde dentro de la comunidad, no propiamente haciendo una intervención, sino siendo parte, ¿no? Gestando los proyectos, gestando las necesidades desde adentro. Ese es donde hoy me voy a colocar. Gracias. Hola, buenas tardes, noches. Qué gusto estar aquí, por fin se nos hizo encontrarnos. Mi nombre es Bernardo Morales Vázquez. Como dice Ramadán, eso de la sociología quedó muy lejos, pero finalmente es una herramienta que utilizo todos los días. Y pues he trabajado con poblaciones de diferente tipo, ¿no? Yo me acuerdo que hace muchos años escuché un concepto que me gustó muchísimo, que era población universo, ¿no? Y era un concepto que a mí me voló la cabeza, porque en una población cabía un universo completo de símbolos, de visiones, de lenguajes, de maneras de ser y estar. Y ahí me estacioné, ¿no? Entender a la población universo, aunque estuvieras en un fragmento o en una proporción comunitaria, en un territorio muy particular. Y trabajo con grupos en contextos de mucha vulneración histórica, como grupos indígenas o grupos originarios
o grupos que están buscando su decolonialidad, ¿no? Grupos también con temas de género, ¿no? Me especialicé mucho en temas de la deconstrucción o la reeducación masculina, y con mujeres en contextos de violencia como trata, prostitución, etcétera, ¿no? Y pues siempre he tenido este afán educativo. Todas mis estrategias o todos los proyectos que desarrollo en esta pregunta que nos haces de quiénes somos y dónde estamos latiendo, pues hoy mi corazón latió para estar trabajando como consultor en diferentes procesos, y ese corazón hoy late para mí, ¿no? Digamos, experimentar esa idea de hacer empresa social, desde proyectos productivos, etcétera, ¿no? Entonces, pues esa es más o menos mi experiencia, y un gustazo estar en este primer trabajo con ustedes. Gracias. Bueno, pues escuchándoles, lo que nos reúne, o una de las cosas que nos reúne aquí, es la comunidad, ¿no? Pero, ¿qué pueden ustedes describir, o cómo describirían la comunidad desde sus saberes y desde su experiencia y conocimientos? ¿Qué es la comunidad? ¿O qué es una comunidad? Híjole, pues ya sí. Un espacio donde caben todos, donde cabe todo, donde hay cierta identidad y cierta forma particular de cosmos, ¿no? Okay. Hay una comunidad de pueblos originarios, puede ser una comunidad de colibrís, ¿no? Ajá. Depende de dónde te coloques, es el cómo se observa un espacio comunitario. Creo que nos vamos a basar en la parte humana, ¿no? En esta ocasión, y pues bueno, o sea, finalmente, como dirían los zapatistas, comentabas, Berna, ¿no? Un mundo donde caben muchos mundos. Entonces, creo que la comunidad es justo el espacio en donde se permite la diversidad, donde todos tienen cierta misión, cierta posición, cierta función dentro de el pequeño sistema. Y pues bueno, honestamente creo que todas son diversas, y hay muchísimos casos donde las comunidades luchan para sí mismas, ¿no? Entonces hay algo de eso. ¿Ustedes están de acuerdo, o qué podrían sumar a esa? Yo agregaría al muy buen acercamiento de Alan, que se comparte algo en común, ¿no? O muchas cosas en común: el río, la montaña, las maneras de hablar, las maneras de vestir. Es decir, se comparte una identidad. Ahí se abre completamente esta idea de lo común, porque pues también hay cosas que no necesariamente están en común, y se abre un debate interesante, ¿no? También yo diría o caracterizaría a las comunidades como algo abierto, ¿no? Contrario a lo que muchas veces nos ocurre en las intervenciones, y ya estoy metiendo un concepto bastante bravo, intervención comunitaria. Creo que lo que ocurre en una comunidad es que cuando uno va, o cuando uno es parte de una comunidad, entiende si está abierta o cerrada, ¿no? Me explico. Si yo voy a un espacio territorial, posiblemente me cueste trabajo entrar ahí y reconocer el código de símbolos que ahí hay. Pero si la comunidad me da acogida, si me da chance por lo menos de estar ahí, pues se vuelve una comunidad abierta, y entonces todos esos símbolos, toda esa identidad, toda esa vestimenta, toda esa manera de pensar se abre para mi comprensión desde mi propia interpretación. Y ahí ya interviene otra idea de quién eres tú en la comunidad, ¿no? Claro. Yo agregaría eso. No sé, Ramadán, ¿tú cómo ves? Mira, yo parto o voy a partir de un concepto que escuché en alguna ocasión entrevistando a Juan Lafarga hace unos años para una publicación. Juan Lafarga decía y algunos de los
seguidores de Juan Lafargue, algunas de las personas que hacen desarrollo humano, que comunidad es tú y yo, ¿no? Que comunidad es 2 personas. Entonces, y no necesariamente implica que te tengas que mover a ningún lado, ¿no? Uh-huh. Ni te tengas que encontrar con la montaña, ni con el río, ¿no? Claro. O sea, comunidad es lo que estamos haciendo ahorita, o comunidad ni siquiera es que hagamos. O sea, la comunidad está ahí, existe, ¿no? En cuanto seres gregarios que somos, en cuanto, pues ahí está el otro, ¿no? Claro. Y yo tal vez agregaría que dentro de esa cuestión del estar y encontrarnos, pues hay posibilidades, ¿no? Hay posibilidades de que nos escuchemos y hay posibilidades de que no nos escuchemos. Hay posibilidades de que nos miremos y hay posibilidades de que no nos miremos. Claro. Hay posibilidades de que estemos cómodos con la presencia del otro y hay posibilidades de que no estemos cómodos con la presencia del otro, ¿no? O sea, a final de cuentas la comunidad está, sí, y también se construye, ¿no? ¿Se construye cómo? Se construye pues justamente así, mirando, se construye viendo, se construye escuchando, se construye o se deconstruye, ¿no? Para mí eso es comunidad, o sea, y no tienes que moverte a un sitio lejano de donde vives, o sea, comunidad es, incluso puede ser tu casa, ¿no? Comunidad es tus papás, comunidad son tus hermanos, comunidad son tus hijos, comunidad es el vecino. Eso es comunidad, o sea, es el encuentro de personas, tú y yo. ¿Y cuándo podemos hablar o cuándo se puede hablar de una comunidad intervenida, ¿no? Retomando un poco lo que tú decías. A ver, me quedé mucho con la idea y me gustaría como aportar ahí. La familia, pues es cierto que es una comunidad, pero también es cierto que es una institución, ¿no? Vista desde una estructura estatal, desde un andamio que supone una organización mucho más grande, una estructura social mucho más grande. Para mí sí se forma comunidad en torno al lenguaje, en torno a los símbolos comunes. No necesariamente una comunidad está unida o aliada, en mi entender, solo por estar, ¿no? Me parece que tiene que haber un circuito, tiene que haber algo que ocurra, algo que hace común esa comunidad. Y es cierto que mi padre y yo compartimos pues ese lazo consanguíneo, pero no necesariamente no es una condicionante social que eso forme una comunidad, ¿no? Y me parece que ahí podemos entrar en un montón de, pues como de perspectivas. Claro. Intervención, bueno, es un concepto muy complejo, ¿no? Es un concepto hasta cierto punto arbitrario. Yo como entiendo intervención es como en el momento en el que pasas de afuera hacia adentro, ahí ya hay una intervención, ¿no? Cuando lo pienso mucho, por ejemplo, en un aula, ¿no? Tú cuando estás llevando una sesión de lo que sea, matemáticas, un taller, cuando tú pones un dispositivo en un aula, ahí ya estás interviniendo en las maneras de pensar, de ser, de estar con las demás personas. Ahí estás haciendo una intervención, ¿no? Estás interviniendo la manera que el otro ve el mundo, su cosmovisión, y para mí ahí hay una intervención. Desde la sociología, me parece, o más bien, desde el trabajo que yo realizo, parándome ahí, incluso a la distancia, cuando empiezas a diseñar alguna estrategia, cuando empiezas a conocer cuando empiezas a hacer para esa comunidad, me parece que ya estás interviniendo de alguna manera, porque vas a mover algo y eso que vas a mover va a generar una serie de reacciones, ¿no? Es un poco como una piedra en un estanque calmo, ¿no? y esas ondas de alguna manera son esa intervención que tú hiciste lanzando la piedra, ¿no? Yo diría que eso es una figura que resuelve la parte de la intervención, no sé qué piensen. Igual, como sumando un poco lo que comentas, Berna, sí creo que, como dices, Berna, es algo ajeno que entra a ese sistema con un objetivo. ¿Cuál? Cada quien sabe, ¿no? Hay distintos objetivos institucionales, políticos,
¿no? De cuidado al medio ambiente, de simplemente hasta, ¿por qué no? Extractivismo, ¿no? De recursos, de conocimientos, ¿no? Finalmente, pues en este mundo pasa de todo. No estoy tan de acuerdo con una intervención en donde no tiene un código ético definido, que la finalidad es o la finalidad es meramente académica, o que bueno, simplemente investigación, porque creo que pues hay una responsabilidad, ¿no? De cuando entramos a un espacio, porque tenemos cierta influencia. Y digo, no se trata de mantener el espacio inmaculado, pero sí se trata de ser responsable con lo que se hace, ¿no? Al menos a mí me guía esa parte cuando tengo pues alguna colaboración en comunidad, y trato de que la intervención sea lo menos posible, ¿no? O lo menos agresiva, o lo menos colonialista, o de cierta forma creo que pues ser respetuoso es la base, ¿no? O sea, ¿qué considero yo que puede hacer una intervención? O sea, tú puedes estar parado en un punto, ¿no? Y no moverte de ahí. Y ese punto, o sea, y puedes estar, y puede ser un punto geográfico, o puede ser un punto simulado, si tú, por eso yo decía hace rato, o sea, es la posibilidad de, en el momento en que yo hablo con usted, o sea, querámoslo o no, nosotros aquí estamos construyendo una comunidad, porque empezamos a encontrar valores compartidos, empezamos a encontrar cosas que nos conectan, y seguramente también encontraremos cosas que nos desconectan, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta pensar, qué podemos hacer para construir cosas que nos conecten, y qué podemos hacer, no solamente cosas que nos conecten, qué podemos hacer, cuál es el potencial de eso, ¿no? O sea, ¿dónde vamos a caminar cuando encontremos? O sea, digo, aquí en este grupo es sencillo, porque por eso estamos aquí nosotros, porque ya hemos encontrado cosas que nos conectan, pero ¿hacia dónde vamos a caminar juntos con eso? ¿O qué decidimos hacer con eso? O sea, podemos tomar la decisión de no hacer nada, o podemos tomar la decisión de hacer cosas, ¿no? Y en el ínter esas cosas, pues pueden ser muchas cosas, puede ser hablar, puede ser escribir, puede ser hacer un negocio, puede ser hacer un proyecto productivo, puede ser emborracharnos juntos, ¿no? O puede ser darnos la vuelta y no estar, no intervenir, ¿no? Yo eso así miro una intervención. Y estas cosas que nos conectan, entonces pueden convertirse en necesidades o en, no sé, pensando en que estas intervenciones en estas comunidades en las que ustedes están implicados nacen como una necesidad de ser intervenidas, o de dónde nacen, o son propuestas, o se localizaron, o por ejemplo este ejemplo que das tú, ¿no? De pronto somos un grupo de personas que nos encontramos y tenemos puntos en común y decimos, híjole, es que yo también creo en esto, ¿no? Vamos a hacer algo por ello, ¿no? ¿Cómo surgen esas intervenciones a estos espacios? ¿O cómo surgen estos proyectos en los que ustedes se ven involucrados y que creen, porque así lo veo yo, o al menos con mis proyectos, que son necesarios y que por eso sigo ahí parada, ¿no? Y sigo caminando hacia esos lugares. Igual en ese sentido de intervención comunitaria es hacia adentro o hacia afuera, o hacia la comunidad, ¿no? Esto que comentan, ¿no? El punto del objetivo de la intervención. Por lo regular, la intervención viene desde afuera, entonces el que quiere hacer la intervención, evidentemente es el de afuera, ¿no? Al menos no veo en contexto de pueblos originarios diciendo a una comunidad, intervengan aquí en la comunidad, ¿no? Claro. Como que eso no pasa, más bien es el investigador o pues la ecotecnia o algún proceso que quiere implementar algo en un espacio, igual con una finalidad pues de conservación, ¿no? Una finalidad pues hasta pensar en trabajar con y para la comunidad, pero eso no deja de ser una intervención.
finalmente el que está afuera es el que está teniendo el objetivo de hacer algo dentro de otro espacio, ¿no? Que no es el suyo, no es el propio, y que finalmente tiene pues otro lenguaje, ¿no? En ese sentido, cuando una comunidad tiene esto en común, que era lo que platicaba, pues solo ellos se entienden, ¿no? Porque tienen una serie de simbolismos que a veces desde afuera se puede interpretar a lo mejor el concepto, más no la palabra, más no la esencia. Entonces, pues la intervención yo creo que se puede plantear desde cuál es el objetivo. Por ejemplo, pasa mucho en esta cuestión ambiental, ¿no? Hay intervenciones para conservar un bosque, pero pues se olvida de que ya hay dueños y que el bosque está y existe, está en las condiciones, porque finalmente la población tiene un manejo sobre él que hasta cierto punto es funcional, solamente que desde el pensamiento occidental de conservar y de no tocar, pues entonces no es correcto, pero por lo regular quienes quieren conservar es porque pues de su lado ya no tienen que conservar, ¿no? Entonces, bueno, hay como posiciones, y creo que lo importante de las intervenciones es pensar en cuál es el objetivo de. ¿Y qué pasa si existe una comunidad que dice sí quiero que vengan e intervengan, ¿no? Porque, bueno, hay distintas problemáticas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si en esa comunidad hay un grupo de personas que se organizan y entonces quizá ahí mismo no existen los medios o los recursos o las personas que puedan auxiliar a resolver esos conflictos y entonces sí buscan esa ayuda externa? Yo creo que estamos tocando puntos como muy importantes. A ver, uno es, la comunidad es experiencia, y cuando esa experiencia, ya sea tradición, ya sea algo nuevo que llega a la comunidad, genera algo, genera un cambio, genera un nuevo paradigma, y ese pequeño paradigma, sea chico, sea grande, sea entendido por ti, por un cúmulo de personas, genera una nueva experiencia. Por decir algo, si la comunidad de la Ciudad de México no puede enterrar a sus muertos, en términos de lo que está ocurriendo con la pandemia, pues la propia comunidad tendría que buscar sus mecanismos para ritualizar a esos muertos, para dignificar los cuerpos de esos muertos. Entender que en una comunidad se abren constantemente paradigmas y que solo esos paradigmas se vuelven comunes cuando el problema se vuelve una necesidad sentida por el otro, por los otros, por nosotros, ¿no? Y ahí es donde se juega un papel importante de los que estamos por lo menos aquí, que entendemos que con nuestras habilidades, con nuestras capacidades, con nuestras posiciones éticas, supongo, frente a lo que ocurre en una comunidad, entenderás y pondrás un granito de arena para resolver esa comunidad específica, esa necesidad específica en esa comunidad concreta, ¿no? Entonces, yo sí creo que cada uno de nosotros, de nosotras, cuando hacemos una intervención comunitaria, estamos pensando en que vamos a hacer el menor daño posible, asumiendo una posición ética frente a lo que ellos quieren conservar, pero sabiendo que algo tiene que cambiar de fondo. Y ahí está el problema fundamental de nuestro trabajo, que tiene que ver con cómo miras, con qué herramientas llegas para que eso ocurra, para que la comunidad no pierda su río, para que la comunidad pueda enterrar a sus muertos y dignificar el futuro y la memoria histórica de esas personas que se perdieron, que se murieron. Es ahí donde yo hacía el otro día esta pregunta, ¿no? ¿Quién te puso ahí, no? ¿Cómo llegaste a la comunidad? ¿Con qué intenciones? ¿Es un financiamiento propio? Yo, después de tantos años, muy pocas veces he hecho una intervención que yo mismo pago, ¿no? Más bien siempre hay la intención de alguien por conservar algo. Y eso es como muy importante. ¿Quién financia un proyecto? Ya no lo llamamos intervención, que al final es eso. Cambiémosle el nombre a un proyecto de desarrollo comunitario. ¿Qué entendemos por desarrollo? ¿No? ¿Qué entendemos por proyecto? ¿Y quién lo está financiando? Claro. Yo creo que es una búsqueda
Creo que es una búsqueda, y es una búsqueda en primer lugar pues de ese ente que se lanza a entrar a un sitio a un sitio que se lanza de sí, que sale de sí mismo y se lanza a platicar con otra persona. Y ahí vendrían otras preguntas, o sea, ¿cómo, o sea, tu intervención será qué? O sea, será permanente, será una intervención donde es irremediable estar porque va a ocurrir algo, ¿no? Y ahí entonces yo el acercamiento que daría, o el acercamiento que yo conozco, es un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico, como lo decía hace rato Bernardo, y en ese diagnóstico pues tiene, o sea, lo que tendrá que tener alguna otra vez otra intención, ¿no? ¿Diagnóstico qué es? O sea, diagnóstico es saber dónde te duele, ¿no? Diagnóstico es saber qué te duele hoy. ¿Te duele la cabeza? ¿Te duele una pierna? ¿Qué te duele? ¿No? Pero también tiene que ver con hacer algún tipo de aproximación de los sentidos, o sea, te tengo que escuchar, o te tengo que ver, te tengo que mirar, ¿no? Y para que realmente sea un diagnóstico apropiado, si no tengo una herramienta que pueda leer los pensamientos de Bernardo, de Alan, ¿no? Pues tengo que tener, o sea, una herramienta de aproximación humana, una herramienta de aproximación social es la escucha, ¿no? Escuchar a la gente, escuchar de forma activa. O sea, no escuchar para ver qué respondo, sino no escuchar para ver, sino escuchar para ver qué es lo que piensa el otro. Y quedarme callado, eso implica hacer una escucha activa. Yo me voy a quedar callado y voy a escuchar qué quiere, cuáles son tus alegrías, cuáles son tus emociones, cuáles son tus preocupaciones, cuáles son en tu entorno, ¿no? Porque escuchar activamente es también pedir permiso. Y que si te lo deniegan es, pues no, o sea, no voy a estar aquí porque no quieres que esté aquí, ¿no? Por supuesto, no es algo que esté definido, no es algo en lo que vamos a encontrar un chingo de literatura porque no hay ni siquiera tantita, ¿no? Y es algo que yo creo que justamente es el valor de este ejercicio, ¿no? El empezar a construir ese tipo de cosas, porque además lo que también es bien cierto desde hace mucho tiempo es que el mundo sigue girando y siguen pasando cosas, y estas comunidades lejanas que ni siquiera sé si existen de la Amazonia, ¿no? Que están totalmente aisladas del resto del mundo, pues son las menos, ¿no? Lo que existe sí mucho es un planeta, es un mundo en el que estamos entrando en contacto y en el que no nos estamos escuchando, ¿no? Ni siquiera nos estamos viendo. Y por ejemplo, pues ahí están los mazaguas, o están los representantes de muchos pueblos originarios, y que mucha gente ni siquiera sabe cómo se llaman, ¿no? Uh-huh. Que les llaman Marías, que venden uh-huh. Muñecos en la esquina, o que te venden chicles, ¿no? Uh-huh. Porque ni siquiera sabemos cómo denominar, ni siquiera sabemos cómo nombrar uh-huh. a muchas de las otredades que nos encontramos en el camino, ¿no? En este planteamiento que hacía hace rato de una heterogeneidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, pensaba, ahora que te escuchaba, en que hace un rato mencionaban que nuestra familia, o nuestra vecindad, o nuestra ciudad, o nuestro grupo de amigos o amigas puede ser una comunidad, ¿no? Entonces, creo que, o al menos yo pienso que yo no pertenezco solo a una comunidad de personas, o a cierto grupo de personas, eres. ¿no? Qué chido. Entonces, ¿por qué en ustedes, o desde dónde nace esta necesidad de ir a otras comunidades que los hacen salir de los grupos de donde pues nacen ustedes? ¿No? O sea, como ¿por qué ir allá y no en sus aquí? Sí, es en primer orden, y para no faltar a la tradición sociológica, ¿no? Pocos espacios mal pagados, la modernidad y su promesa, ¿no? Tú estudias, tú te formas, el largoplacismo educativo, cuando terminas tus 24 años de preescolar a postdoctorado, de ser estudiante, sales y te das cuenta que no sabes absolutamente. ¿Tienes un postdoc tú?
No, pero hay quien los tiene, ¿no? Sí. Claro. Y se aventaron 25 años estudiando y cuando salen a las comunidades no entienden un carajo, ¿no? De lo que ocurre ahí, o entienden desde los libros, que también es muy válido, ¿no? Y eso también es necesario, un conocimiento necesario. Pero pues a mí una cosa que sí me llevó mucho para fuera de mis comunidades, la sociología, mi comunidad aquí en observatorio, bla, 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 fue encontrar respuestas a este mundo tan complejo y mirar otras formas de vida, ¿no? Entonces, ahí hay que pues romper de entrada con tus propias prácticas, con tus propias lógicas, y eso para mí ya suponía algo muy interesante. Para mí en lo personal, como sociólogo, como ser humano, en mi propia condición humana, decir, yo no soy soy otro que aprende en otro espacio territorial, ¿no? Que interviene, ¿no? Que interviene hacia afuera y que interviene ahí mismo, ¿no? Y eso, y ahí yo, muchas de las estrategias que diseño sí son desde la educación popular, por ejemplo, ¿no? Okay. Esta escuela que funda Freire, que acabamos de cumplir 100 años de su natalicio, fue muy interesante porque él decía, pues, no todo el saber científico es el saber que está en el mundo, sino todo lo contrario. Hay un saber muy concreto en las comunidades que se puede recuperar para superar las condiciones de ese subdesarrollo en el que se nos marcó. Y además, también creo que tenemos una posición muy concreta en el mundo, y con esto cierro, Alan, para que también le des, que es una cuestión de resistencia. Si estamos, desde mi óptica, resistiendo a una lógica de avasallamiento, porque somos un chingo de seres humanos, ¿no? Que nos estamos acabando este planeta, ya no lo acabamos, y la tendencia es rescatarlo, y no puedes rescatar nada si no lo haces resistiendo, ¿no? Volviendo a muy interesante, volviendo a esta parte del motivo, la motivante de por qué llegar a una comunidad, ¿no? Pues sí, pues creo que el ser humano es nato, la inquietud nos hace humanos, ¿no? Pero también puede ser por avaricia, también puede ser porque pues nos importan, más que importarnos los conocimientos de estos espacios, es como, pues, quiere haber un aprovechamiento de estos, ¿no? No, a lo mejor no importa la biodiversidad, sino más bien pues importa el agua que hay ahí, ¿no? Para términos comerciales. Quizá hay, pues sí, muy bonitos los árboles, pero a mí lo que me importa es la madera, ¿no? Claro. O sea, hay muchos escenarios, ¿no? Que han sufrido o no las comunidades, y que bueno, pues de alguna manera pues hay bastantes resultados tan solo aquí en México, ¿no? En donde pues se ve que mucho de este intervencionismo, ¿no? Llamémoslo así, no ha sido tan positivo, ¿no? A lo mejor hay un interés detrás legítimo, ¿no? Legítimo porque es económico, legítimo porque es político, legítimo porque es académico, investigación, pero finalmente pues todos tienen un efecto, y este efecto, no sé ustedes si hayan observado, pero bueno, en muchas comunidades se da esto de que pues ya hay como cierta, hazte para allá, ¿no? O sea, ¿a qué vienes? Ya cierta desconfianza hacia el que llega de afuera, porque pues bueno, han vivido una historia de saqueo, de despojo, de pues extractivismo, ¿no? Y bueno, pues finalmente esto se vuelve parte también de la comunidad, y son platos rotos que se tienen que pagar para cualquiera que quiera hacer un trabajo pues legítimo, con una finalidad pues a lo mejor de simplemente de saber, ¿no? Porque pues digo, los espacios no son abiertos, ¿no? Como bien comentan ambos. Lo que sí es que pues es notorio que ya hay que la xenofilia la hemos creado nosotros mismos, los de alguna manera los externos, ¿no? En las comunidades, puesto que ha habido pues, algunos resultados incómodos, ¿no? Entonces, digo, lo pongo sobre la mesa, porque bueno, a mí en lo particular me ha tocado ver mucho este escenario,
y pues creo que, pues, digo, tenemos que ser un poquito más responsables con este tipo de procesos de intervención comunitaria, puesto que si no estamos repitiendo la misma historia, ¿no? Pasa mucho a veces digo, no quiero decir ninguna disciplina en particular, pero en las comunidades es muy notorio que ves gente haciendo encuestas, tratando de conocer los saberes, ¿no? Tratando de ver cómo está la biodiversidad, o sea, ¿no? Pero, bueno, a veces los resultados, al menos hablando en cuestiones académicas, por ejemplo, pues hay 1000 tesis sobre la calidad del agua o el manejo adecuado de la cuenca, etcétera, y resulta que los que viven en la cuenca ni siquiera conocen el estudio, ¿no? Claro. No fueron parte, puesto que, pues, como eres externo, de alguna manera no hay una puerta tan abierta, entonces, pues, sucede que te digo lo que quieres escuchar, ¿no? Pasa mucho en las comunidades, y pues bueno, los resultados evidentemente son sesgados y la finalidad que era de alguna manera a lo mejor la conservación de la cuenca por el bien de no solo los humanos, ¿no? Sino de toda la vida alrededor pues termina quedándose en papel, termina siendo un estudio que a lo mejor pues gana un premio, ¿no? Pero bueno, si uno regresa nuevamente a la cuenca está igual o hasta peor, ¿no? Porque a lo mejor y el ir y hacer esta intervención genera algunas ideas que pues terminan siendo, pues el agua cuesta, ¿verdad? Pues entonces, pues igual me conviene pues por aquí vender mi terrenito, porque pues hay una empresa que me dijo que pues me lo va a pagar bien, y pues hay fracturas, se fractura, ¿no? El tejido, y entonces empieza a haber una serie de problemáticas, ¿no? Entonces, digo, lo pongo sobre la mesa, no sé ustedes si han tenido un acercamiento en este sentido. Pues es que son todos, ¿no? O sea, son los diálogos. O sea, son los diálogos y la... O sea, también también se tendría que definir por qué te paras y para qué te paras en algún sitio, ¿no? Uh-huh. Y ahí empezarían a caer otros conceptos, ¿no? Empezarían a caer conceptos, por ejemplo, como desarrollo comunitario o como inmersión comunitaria, ¿no? O cuestiones participativas, etcétera, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues yo creo, o sea, siento que que el concepto, a lo mejor, intervención también tiene que ver con un acercamiento, con una cuestión de provocar un diálogo, ¿no? De hacer una, o sea, no me sirve de nada, bueno, me puede servir de mucho escucharte y no responderte, ¿no? Tendemos mucho a pensar que hay buenos y que hay malos, ¿no? O sea, que todo es blanco o es negro, ¿no? Y no, o sea, la naturaleza humana está llena de matices, ¿no? Entonces creo que la clave, o creo que el punto es establecer un diálogo que te permita tener confianza. Y nosotros mismos un día podemos ser buenos y otro día podemos comportarnos de manera no tan buena. O podemos ser unos culeros y otro día portarnos bien chido con alguien, ¿no? Claro. Porque es así de complejo, ¿no? Así de complejas son las comunidades. Entonces, a partir de su experiencia, ¿qué aprendizajes, qué cosas han cambiado, se han modificado en ustedes mismos, para consigo mismos y para con su alrededor, a partir del trabajo comunitario? Esa es una muy buena pregunta. Okay. Es una muy buena pregunta. Para cerrar, así que pueden pensarla unos segundos. Pues yo creo que el tema es muy profundo, ¿no? Sí, ahorita estamos así como poniendo tiznas nada más. Sí, claro. De esto, digo, finalmente no estamos hablando de territorio, ¿no? Por ejemplo, que el territorio es parte de la comunidad. No hay comunidad si no hay un espacio en donde esto se da. Y pues a mí, en experiencia personal, en trabajo comunitario, en intervención comunitaria, en inmersión comunitaria, porque es algo que tampoco abordamos, ¿no? Una cosa es intervenir y otra cosa es trabajar desde ahí dentro, que es algo muy distinto. Pues bueno, yo me he quitado varios paradigmas, ¿no? Sesgos
occidentales. Y pues, o sea, evidentemente nunca se termina de aprender. Cuando ya nos cerramos ya creemos saber lo que pasa en un lugar, ya estamos, ¿no? Creo que ya bastante mal, cerrados, con el ego, pues ya tocando fondo, porque pues las comunidades, lo que hace a la comunidad, para mi punto de vista, es tener la capacidad para que todo se pueda hacer desde esa forma de percibir la vida. Y entonces cuando nosotros vamos desde afuera, pues es difícil entenderla, o tenemos ahí como un poquito, ¿no? Tenemos ahí una tizna de lo que pasa en nuestra realidad a partir de eso, ¿no? Pero ya estar dentro de esa realidad es difícil, es como, siempre digo esto, o sea, un círculo nunca va a entender una esfera, por más que lo intente y que se le explique y que investigue, porque finalmente es otra dimensión. Claro. Entonces cada comunidad es una figura geométrica, haciendo como este análisis de entendimiento, ¿no? Entonces creo que un tema importante y que siempre llevo conmigo cuando hago este tipo de cosas es la humildad, ¿no? En todos los sentidos, en el sentido de conceptual, en el sentido de somos uno mismo, en el sentido de pues solamente tengo una parte del todo, ¿no? Y por más que investigue siempre puede tener una parte, nada más, no hay una realidad, no hay una verdad. Creo que esto es sumamente importante para pues no solamente una comunidad, un pueblo originario, sino simplemente tratar con otro ser humano. Creo que pues es la base y el inicio de ser responsables en trabajo con personas, ¿no? En abordar algunas problemáticas, ¿no? Puesto que por mucho corazón que se le quiera poner a un lugar, pues puede que no sea suficiente, ¿no? Bueno, no sé, hasta ahí Gracias. Dejaría. A ver, ¿quién perdió el piedra, papel o tijera? Sí, fíjate que muchas cosas, pero a mí algo que me deja que me ha dejado el acercamiento o el intervenirme, el meterme yo en comunidades, es entre otras cosas, entre otras muchas, es la ampliación de mi nomenclatura. El poder saber qué es una tlayuda, ¿no? Y poder nombrarla y saber qué es, ¿no? Y que tenga un sentido. El poder saber qué es un burro, ¿no? Y podérmelo comer, o sea, un burro de carne asada, o un burro de frijoles, o un burro de... El saber qué significa en Sonora, que en Sonora te digan bichi, ¿no? ¿No? O saber sí. qué significa que te digan apapuchi, o que te digan buki, ¿no? A mí nunca me han dicho buki, yo llegué ya grande a Sonora, me dicen tata, ¿no? El saber qué significa, por ejemplo, en Sonora que te digan tata, ¿no? Okay. O el saber qué significa que un zapoteco te diga guicha, ¿no? Y no es bonito, ¿no? O el saber el que no son indios o no son indígenas, el saber que son zapotecos, que son mijes, que son náhuatls, ¿no? Que son totonacos o que son tenex, o que son que tienen muchos nombres. El saber que esas nomenclaturas son dignas de conocer, no solamente son dignas de conocerse, o sea, tienes que conocerlas y tienes que hacer todo un esfuerzo mayúsculo por darlas a conocer afuera, ¿no? De las comunidades o adentro, aquí en la urbe o en otros espacios en donde te pares. Hay que ampliar esos horizontes, ¿no? De conocimiento y ampliar la caja, o sea, salir del clasificarlo todo, ¿no? Del todo son indígenas. No, chingado, no son indígenas. Cada uno de ellos tiene una identidad propia, ¿no? Así es. O son
O son sonorenses, pues sí, son sonorenses, ¿no? Pero hasta el chilango es distinto, hasta el chilango tiene distintos nombres, pues, o sea, claro. no es lo mismo un miscuaquense que un coyoacanense. Sí. Sí, yo en este trabajo comunitario que hacemos, una es entender que a cada proceso se requiere un modelo distinto, ¿no? Un modelo de intervención, un modelo de inmersión, sea corto, sea grande, sea chico, el proceso que vayas a realizar ahí requiere una lógica muy particular y por lo tanto requiere de herramientas que tú vayas adquiriendo, y esa es otra. Nosotros somos necesarios, somos la herramienta, ¿no? Una de las herramientas que puede ayudar a hacer que se entienda un problema específico y posiblemente a resolverlo, ¿no? Depende de dónde te pares, pero yo estoy seguro que aún el empresario, aún el político, aún el sicario, aún la mujer en la cárcel, aún el grupo originario, tiene algo que decir en función de la comunidad en la que está, y lo hace desde su propia experiencia, y entender eso, esto que dice Ramadán, es fundamental, ¿no? Pero por otro lado también, y ahí hay que ser muy éticos, hacernos cargo del otro, con todo lo que eso implica, de la otra, con todo lo que eso implica, es que también te puedes equivocar. Nosotras que hacemos estos trabajos de inmersión, de intervención comunitaria, nos equivocamos, y ahí también hay un saber específico, concreto. Yo recuerdo en un ejercicio muy particular de ciudadanización de las mujeres en comunidades rurales, puse en riesgo a una mujer, ¿no? Llevándole una lotería de los derechos. Ella aprendió sus derechos y los reclamó, y desafortunadamente el contexto no estaba preparado para que esta mujer exigiera sus derechos, y la violentaron, ¿no? Entonces uno también se equivoca, y esa directamente es una responsabilidad que uno tiene que acusar de recibido. Y ahí está la viveza, y ahí está el esfuerzo y la experiencia de lo que puedas aportar, ¿no? Y toda tu energía volcada en ese espacio territorial, en esa comunidad, con esas mujeres, con esos hombres, con esos niños, con esos jóvenes, con esas tortugas, con ese mar, con ese río, con todo eso, entiendes que es una comunidad. Y ni siquiera estás listo para intervenirla, ¿no? Porque ya te salió el talamontes, porque ya te salió el problema con la cooperativa, porque ya te están exigiendo despensas, porque ya te están diciendo que para cuándo el documento, porque ya se te acabaron los recursos. Cuando sales de una comunidad entiendes lo que te faltó, lo que te sobró, lo que hiciste bien. Pero solo es cuando sales, ¿no? Y ahí me gustaría decir que algo que yo aprendí es a volver a esas comunidades, quizá en 1 mes, en 2 meses, en 3 años, y como decía Alan y como decía Ramadán, regresar eso que aprendiste en un documento, en una cosa, en una lógica, en una fotografía, en eso, pararte ahí y decir, esto fue lo que yo encontré, ¿no? Y sistematizar tu propia experiencia y decir esto. Cuando yo escribo un diagnóstico, lo hago sí para el que me pide el diagnóstico, para la comunidad, pero para que en 50 años o en 100 años quien abra ese documento diga, ah, cabrón, ¿no? Esto fue lo que pasó en esta comunidad y lo escribió fulano y tal. Y que ese documento, 50 o 100 años después, tenga una validez, pues no sé si científica, pero sí escritural, literaria, como para decir, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que he aprendido a tener una visión panorámica, y como decía Alan, ser muy humilde con eso, ¿no? Eso diría yo. Bueno, pues muchas gracias. Yo me quedo con esta reflexión a partir de esto último que ustedes mencionan, de que las intervenciones o el trabajo comunitario lo creo necesario porque ayuda a desvanecer todas estas fronteras simbólicas del lenguaje, geográficas, ¿no? Que nos dividen, ¿no? En muchas comunidades en vez de ser una unidad. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, por su palabra, por su voz.
hagamos Ay, a comunidad. Gracias. A Chido. todos, gracias. Gracias, Chido gracias. por la invitación. Muchas gracias. Hasta Muchas la gracias. próxima. Hasta la Comunidad, próxima. comenten, por favor. Véanlo, compártanlo. Eh. Oigan,